en 2021. Esto que vamos entonces a intentar mostrar algo de lo que estamos pensando desde el inicio, cuando empezamos a trabajar con este tema. Entonces, el rol de ductos arteriosos en la vida fetal, bueno, esto es importante, todos lo saben, que el ducto arterioso, la importancia fundamental es la diversión del flujo que sale del ventrículo derecho, que solo en alrededor de 15% se van a los pulmones, entonces los 85-90% van de vuelta para la circulación sistémica a través del ductus. Su patencia entonces es fundamental para la vida fetal. Algunos factores están relacionados a la constricción y al relajamiento del ducto arterioso. Lembrar que el ducto es una estructura circular con una espesa camada media que tiene un fuerte componente muscular. Entonces, se sabe bien que los factores constrictores fundamentales son el oxígeno, los antiinflamatorios no esteroides y la bradicinina. Y los efectos relajantes, además del óxido nítrico y la bradicinina, también dependiendo de la dosis, las prostaglandinas son los más importantes efectos relajantes que tiene sobre el ducto arterioso. Esto es la base de todo lo que vamos a hablar hoy. Esto es algo muy sencillo, esta figura, que apenas para mostrar que la patencia del ducto arterioso depende de la circulación de prostaglandinas en el tercer trimestre del embarazo. Esto es el aspecto más fundamental. Y también que la inhibición de las prostaglandinas tiene un efecto constrictivo sobre el ducto, causando entonces lo que llamamos de constricción ductal. Pues muy bien, en 87, hace bastante tiempo, Jim Hutter ha publicado en Circulation los signos diagnósticos por el ecocardiograma de constricción del ducto. Lo que dice es que hay turbulencia del ducto, aumento de las velocidades, la velocidad sistólica por arriba de 1.4 metros por segundo, la velocidad diastólica por debajo de 0.3 metros por segundo, el índice de pulsatilidad menor do que 2.2. Entonces, la velocidad diastólica mayor do que 0.3, claro. El índice de pulsatilidad es menor do que 2.2. Cuando Hutter describió en 87 ese artículo, llamaba de 1.9 el punto de corte, pero desde hace muchos años que se utiliza el punto de corte de 2.2. Y además de esto, la protrusión del septo interventricular de la derecha para la izquierda, de la derecha para la izquierda por causa del aumento de la cavidad ventricular derecha, el aumento de la presión interventricular derecha, hay un movimiento en dirección de la izquierda con la relación del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo mayor do que 1.3 y muy frecuentemente la presencia de insuficiencia tricúspide, regurgitación tricúspide acompañando debido a la alta presión del ventrículo derecho. Y acá entonces vemos la velocidad aumentada del flujo, velocidad sistólica y diastólica en el flujo del ducto. Y acá podemos ver la turbulencia del flujo del ducto en el 2D con color. Ese aspecto es muy característico. Acá, como habíamos dicho, el ventrículo derecho aumentado, con el grosor aumentado de la pared y con protrusión del septo interventricular en dirección al ventrículo izquierdo. Aumento de la arteria pulmonar en relación a la aorta y la casi constante presencia de regurgitación tricúspide. Acá con el stick con 3D podemos ver que hay un estrechamiento del ducto, acá el terminal pulmonar, acá el terminal aórtico, eso se puede ver bien, una disminución del calibre del ducto
visualmente con el 3D. Pero el eco 2D es más importante en relación a esto, y se puede ver muy bien que hay acá un estrechamiento del ducto con un flujo muy turbulento aquí en color. Y aquí con el corte de los 3 vasos también se ve acá exactamente la turbulencia muy importante del ducto de la constricción, la regurgitación tricúspide que es muy frecuente. Acá el ventrículo derecho muy aumentado y con la protrusión del septo interventricular de la izquierda para la derecha, era como el ventrículo izquierdo está acá rechazado. Acá el aumento importante de la arteria pulmonar en relación a la aorta es de calibre normal, y la pulmonar es muy aumentada. Acá nuevamente en un corte transverso se puede ver el gran ventrículo derecho con el septo interventricular protruyendo para el ventrículo izquierdo que está rechazado acá por el gran aumento de la presión interventricular derecha. Y acá este aspecto del Doppler que es bien serrellado, el aumento de la velocidad sistólica y diastólica, una disminución del índice de pulsatilidad, que acá siempre, en este caso 1.7, pero después abajo de 2.2 ya es patológico. La prevalencia de constricción ductal no es algo que se tiene escrito, pero lo hicimos un estudio populacional transversal en Porto Alegre, en 2 instituciones, una pública y una privada, en un periodo, es un trabajo retrospectivo, de 11 años, ¿no? Que con 16.000 embarazadas en el tercer trimestre del embarazo, que correspondiendo a 207.000 nacimientos vivos, o sea, 7.7% de los nacimientos. En esta población, en esta muestra, obtuvimos 435 casos de fetos con constricción ductal, lo que es una prevalencia de 2.7, o sea, 19 casos en cada 100.000 nacimientos año, que es mucho más frecuente que las extrasístoles, por ejemplo, como otras arritmias o otras alteraciones. Entonces, es una alteración frecuente y no rara. Esto es bien conocido. Siempre que se habla en constricción ductal, la primera cosa que viene a la cabeza es los antiinflamatorios no esteroides. Entonces, indometacina es lo primero que se piensa, los antiinflamatorios no selectivos como diclofenac, ibuprofeno, naproxeno. Lo que pasa es que todos estos antiinflamatorios no esteroides hacen la cadena del ácido aractónico en su transformación, inhibiendo la ciclooxigenasa 2, ¿no? Y con esto inhibiendo la producción de prostaglandinas. Esto que ya decimos varias veces, que la disminución de la prostaglandina, claro que mejora la inflamación, pero causa constricción del ducto arterioso. Entonces, con esto en la cabeza, en 2003 hicimos una pequeña cohorte histórica de 20 casos del instituto, y conversando con las madres, haciendo la historia clínica, lo que vimos, solo 1/3 de esos 20 casos tenían historia de ingestión materna, de ingesta materna de antiinflamatorios no esteroides. Los otros 2/3 no tenían ninguna historia de ingestión de antiinflamatorios no esteroides. Y en este momento ya pensábamos y decíamos, bueno, debe haber algún otro factor extrínseco constrictor que puede estar presente en estos casos. Y aquí volviendo a la biosíntesis de los eucoesanáceos, y cuando miramos los causadores de interferencia en la cadena de los fosfolípidos, la formación del ácido aractónico y su transformación en tromboxana y prostaglandina, la inhibición de la ciclooxigenasa 1 y 2 por los antiinflamatorios no esteroides, como ya decíamos, es muy bien conocido, pero lo que vemos es que los polifenoles, los alimentos que son ricos en polifenoles, tienen exactamente la misma acción farmacológica inhibiendo la cadena del ácido aractónico en tromboxano, prostaglandina, inhibiendo el ciclooxigenasa 1 y 2. Y con esto,
inhibiendo la inflamación, o sea, son antiinflamatorios, por eso son utilizados muchas veces. Su acción antiinflamatoria son ahora descritos en muchas situaciones como tratamiento de hipertensión, la dieta de Mediterráneo y cuantas otras cosas basadas en su acción antiinflamatoria. Con esto, la disminución de la prostaglandina circulante causa alteración de la patencia ductal. Con esto, entonces, en mente, tenemos que los antiinflamatorios no esteroides son utilizados de forma medicamentosa, pero los polifenoles de forma alimentar. Vea cuántos alimentos completamente naturales con acción antiinflamatoria y antioxidante similar a de los antiinflamatorios no esteroides, inhibiendo la ciclooxigenase y la prostaglandina, causando entonces constricción ductal. Esto motivó la línea de pesquisa con diversos hallados de una forma progresiva, desde la base hasta el ápice de la pirámide, como la vamos a mostrar. Entonces, muchos trabajos trabajaron en esta línea que vamos a intentar discutir en estos próximos minutos. Entonces, el primer estudio experimental hicimos con 13 fetos de ovejas en el tercer tercio del embarazo, que mimetiza el tercer trimestre de la gestación humana. En estos fetos, en 3 grupos, 4 ovejas con té verde como única fuente de líquido, 4 ovejas con té mate y 5 ovejas con 1 semana de jugo de uva. Y lo que se vio es que todos hicieron constricción del ducto. Esto fue la primera demostración experimental, aumento de las velocidades sistólica y diastólica, disminución del índice de pulsatilidad, imagen ecográfica de turbulencia en el flujo del ducto, aumento de la velocidad, como vemos acá. Esto en los casos en que se puede tener la confirmación histológica, lo diagnóstico se hace con el aumento de la zona avascular de la camada media del ductos. Esto lo observamos en esas 5 ovejas que se fez examen histológico para comprobar lo que estábamos viendo. Eso entonces fue el primer trabajo experimental. Un segundo trabajo experimental lo hicimos solo con té verde. Lo publicamos en Prenatal Diagnosis. Con 12 fetos de ovejas, también el tercer tercio del embarazo, con un grupo expuesto, con 8 fetos expuestos a extracto de té verde, 60 gramos al día como única fuente de líquido, y un grupo control que solo recibió como ración habitual y agua. Lo que recibió fue lo esperado, que hubo constricción ductal en todos los fetos, los 8 fetos expuestos al extracto de té verde, con aumento de las velocidades sistólica y diastólica, disminución del índice de pulsatilidad, y no hubo ninguna alteración en los fetos expuestos solo a agua. Y acá se puede ver que el aumento de la zona vascular en los casos, con mucho más espeso, y no hubo nada que llamara la atención en los casos con los controles, las velocidades normales, la histología del ducto normal. Y acá se ve cómo se puede ver la constricción, a par del aumento de la zona vascular, también la disminución del lumen del ducto arterioso. Bueno, acá en la PESA necróptica también se ve el aumento importante del ventrículo derecho, como se ve en el eco, ¿no? Rechazando el septo para el ventrículo izquierdo. Bueno, un tercer estudio experimental que tuvo un inicio en 2014 y que ahora lo complementamos en 2021, publicamos en Frontiers en 2014, no 4, en que se utilizó cacao junto con agua como control negativo e indometacina como control positivo. Y se mostró en que hubo en los casos con 720 miligramos por kilo de cacao una constricción del ducto exactamente igual a que se ve con indometacina, y nada ocurrió en los casos en que solo utilizaron agua. Eso también se mostró un aumento del espesor de la pared ductal. Esto lo complementamos ahora, en 2001 ya fue aceptado en Scientific Reports de Nature.
Bueno, un cuarto estudio experimental con 6 ovejas en que se hizo suplementación de polifenoles por 2 semanas y se buscó estudiar las especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico. Lo mostramos de que había modulación en los casos con constricción ductal en ovejas causadas por polifenoles. Entonces, la suplementación de polifenoles causó constricción ductal con sus características, aumento de la velocidad, disminución del índice de pulsatilidad, aumento de la excreción de polifenoles en la orina, mostrando que realmente la suplementación de polifenoles fue seguida de aumento de la excreción de polifenoles en la orina. Hubo una disminución del óxido nítrico y alteraciones del estado redox con una correlación negativa de las velocidades sistólica y diastólica y positiva con el índice de pulsatilidad y el nivel de óxido nítrico, confirmando entonces la interrelación de la oxidación del estrés oxidativo con la constricción ductal causada por polifenoles que estamos estudiando. En 2007 hubo una publicación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, un banco de datos para evaluación del contenido de polifenoles en alimentos seleccionados. Esto fue muy importante porque se tiene ahora un banco de datos donde se sabe cuál exacta concentración de polifenoles en cada uno de los alimentos. Acá colocamos solo algunos ejemplos como aceite de oliva, como manzana, como tomate, chocolate, zumo de la naranja, muchos otros, y se sabe exactamente cuál es la concentración. Y con esto se puede entonces diseñar, desarrollar y validar un cuestionario de frecuencia alimentar para consumo de polifenoles en embarazadas. Esto lo publicamos en Maternal and Child Nutrition ya en 2013. Y que puede entonces nos dar la idea de cuánto es cada embarazada está utilizando de polifenoles. Esta fue la base para los siguientes estudios clínicos. Aquí fue el primer y ahora el segundo estudio clínico en que ya buscamos evaluar los 140 fetos normales de madres normales en el tercer trimestre del embarazo, 102 con ingesta materna alta, arriba del percentil 75, que es 1089 miligramos por día. Comparado con 41 fetos con ingesta materna abajo del percentil 25, abajo de 127 miligramos por día. Entonces, expuestos y no expuestos, o poco expuestos. La comparación nos mostró claramente que el aumento de la velocidad sistólica en los casos expuestos, diastólica también, aumento de la relación ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces, hay una diferencia marcada desde el punto de vista clínico y ecocardiográfico en la exposición aumentada de polifenoles en relación a la baja exposición. Estudiamos después un tercer estudio clínico que fue un punto de inflexión porque nos pudo mostrar la reversión de la constricción ductal cuando se hacía una dieta de restricción de polifenoles. Esto fue un ensayo clínico en que se fue entonces 50 fetos más de 28 semanas del embarazo, en que había constricción materna secundaria, solo los casos secundarios, alimentos ricos en polifenoles, excluyendo todos los casos de constricción por antiinflamatorios no esteroides, y se dio una orientación nutricional para suspender los alimentos con más de 30 miligramos por ciento por 3 semanas. Y hubo reversión completa en 92.3% de los casos, 48 de 51 casos con constricción, disminución marcada y significativa de la velocidad sistólica y diastólica, aumento del índice de pulsatilidad. Esto fue un momento importante. Y fuimos a buscar cómo se comportaban los fetos normales, de madres normales, en que se hacía también la misma cosa. Entonces, hicimos un ensayo clínico controlado con 74 fetos, más de 28 semanas. En el primer hueco, se había solo para mirar. Después de 2 semanas, hicimos un segundo hueco, comparamos, no había diferencia, claro.
con una enquete nutricional para evaluar la cantidad de polifenoles ingeridos en la dieta e hicimos la suspensión dietética de alimentos ricos en polifenoles. Y después de eso, un tercer eco después de 2 semanas con nuevo enquete nutricional. Eso nos mostró la data que voy a mostrar ahora, lo publicamos en Archivo Brasileño de Cardiología. Y lo que pasa es que en relación a la primera para la segunda visita, después de la suspensión de los polifenoles, el grupo control sin intervención, nada mudó, nada cambió. La ingesta materna de polifenoles no cambió, las velocidades del ducto no cambiaron, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo no cambió. Pero en los casos con grupo del grupo intervención en que se dio la instrucción para las madres con disminuir su ingesta de polifenoles para abajo del percentil 25, mira lo que pasó, una disminución significativa de la ingesta de polifenoles, con una disminución significativa de la velocidad sistólica, de la velocidad diastólica, y un aumento del índice de pulsatilidad. Mira que esto en un pacientes normales, fetos normales, de madres normales, ocurre lo mismo. Cuando baja la ingesta de polifenoles, mejora el flujo en el ducto de aquí, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo también. Entonces, el consumo de sustancias ricas en polifenoles durante el embarazo tardío puede interferir en el flujo, mismo en fetos normales, y su restricción causa reversión de este efecto. Después hicimos un quinto estudio clínico que lo publicamos en PLEFA, en Prostaglandins, Nucleotriens and Essential Fatty Acids, que es un ensayo clínico randomizado, doble ciego, pero no en embarazadas, pero en mujeres en periodo reproductivo en uso de anticonceptivos hormonales combinados con un estado inflamatorio semejante a lo que tiene el embarazo. Teve un grupo de intervención, entonces, que se dio 3 gramos de polifenoles en cápsulas al día, compuesto de resveratrol, quercetina, antocianina, catequina y ácido clorogénico, y un grupo placebo de 13 mujeres que recibieron cápsulas solo con amido por 15 días. Y era ciego, los médicos no sabían cuál era uno, cuál era otro, y las madres no sabían lo que estaba comiendo uno u otro. Y si después se hace análisis clínica de prostaglandina, isoprostano y una serie de otros datos, lo que vimos es que hubo una inhibición del aumento fisiológico que hay siempre en el estado inflamatorio de las prostaglandinas, acompaña el estado inflamatorio, una correlación positiva con la prostaglandina, pero en estos casos hubo inhibición de este aumento por la presencia de los polifenoles, mostrando entonces que hay una relación directa de los polifenoles con la inhibición de prostaglandina. Y eso los confirmamos en casos de constricción ductal, porque hicimos entonces un estudio clínico, lo publicamos en la revista Blanca, en el Ultrasound, en 2018, en que mostramos que hay un aumento de la prostaglandina cuando hay la reversión de la constricción. Entonces, reversión de la constricción ductal, luego de la restricción de polifenoles en la alimentación materna el tercer trimestre, hubo un aumento significativo de los niveles de prostaglandina. Entonces, esa es la primera demostración en fetos humanos de que realmente cuando se disminuyen los polifenoles de la dieta y hay constricción ductal, hay la reversión de la constricción ductal y con esto hay un aumento de los niveles de prostaglandina. Este es un estudio clínico más reciente que lo publicamos ahora en enero, hace 2 meses. Acá está Jesús Zurita Peralta, Alberto Soso Lavarría. Entonces, estudiamos la mejora de la hipertensión pulmonar fetal y de la maturidad pulmonar después de la reversión de la constricción, un estudio de cohorte prospectivo. Los fundamentos, eso, que la presión arterial pulmonar puede ser estimada no invasivamente por ecocardiografía Doppler basada en estudios previos validados. Uno de esos trabajos por Sosa Lavarría, mi hermano, y aquí está, ¿no? Y de Bestany, que creó la ecuación de maturidad de la presión arterial pulmonar media,
que el tiempo de la aceleración de la arteria pulmonar es el principal parámetro cuya variación se correlaciona tanto con la presión de la arteria pulmonar como en la maturidad vascular pulmonar, publicada la primera vez por Shenone, que es venezolano, que está con Mari en Estados Unidos, mostró entonces que esta realmente la relación tiempo de aceleración, tiempo de eyección, es un indicativo de maturidad pulmonar. Pero la mejora de hipertensión pulmonar en la maturidad vascular pulmonar después de la reversión de la constricción ductal no había sido todavía demostrada en fetos humanos. Entonces, nuestra hipótesis fue de que la presión media estimada de la arteria pulmonar disminuye y la maturidad pulmonar aumenta después de la reversión de constricción ductal de manera independiente de la evolución de la edad gestacional, porque esto también ocurre normalmente. Entonces, la metodología estudió un grupo de estudio de 70 fetos en el tercer trimestre gestacional, comparando los parámetros de Doppler, dinámica del flujo ductal, la presión media de la arteria pulmonar, la maturidad vascular pulmonar, en el momento del diagnóstico de la constricción ductal y luego de su reversión, 2 semanas después de la suspensión de las sustancias inhibidoras de prostaglandina. En un grupo control de 305 fetos normales con curvas de referencia de la presión media de la arteria pulmonar y de la relación tiempo de aceleración, tiempo de eyección pulmonar, abarcando el tercer trimestre gestacional. Alberto ya había publicado su curva de referencia, Jesús ya había mostrado esto también, pero para que se pudiera utilizar la misma población, lo hicimos también, claro que fue igual, pero esto fue entonces nuestro grupo control. Y acá se ve cómo parte de la metodología, la estimativa de la maturidad vascular pulmonar con la relación tiempo de aceleración, tiempo de eyección. Y acá se puede ver el tiempo de aceleración y acá el tiempo de eyección que puede con esta ecuación de Rebestani mostrar la estimativa de la presión media de la arteria pulmonar y acá la estimativa de maturidad pulmonar con la relación táctil. Tiempo de aceleración, tiempo de eyección. Estos son los parámetros y esta es la curva de referencia en los fetos normales, 305 fetos. Acá tenemos un decréscimo normal de la presión media en arteria pulmonar y un aumento normal del tiempo de aceleración y con eso aumento del TATE, mostrando aumento de la maturidad vascular pulmonar en los fetos normales. Lo grupo de caso, então, que tuve constricción, el comportamiento del flujo después de 2 semanas de restricción de las sustancias inhibidoras fue igual a los otros trabajos que había mostrado, la disminución de la velocidad sistólica significativa, lo mismo de la diastólica y el aumento significativo del índice de pulsatilidad. Esto no es sorpresa. Pero lo que queríamos ver es cómo se comportaba la presión media de la arteria pulmonar y la maturidad pulmonar con el TATE. Entonces, hubo queda de la presión media significativa después de 2 semanas, hubo un aumento significativo del tiempo de aceleración sobre tiempo de eyección de la maturidad pulmonar, eso mostrando a interrelación de esos 2 parámetros igual a lo que ocurre en la curva de referencia normal. Pero lo que es importante es que la variación de la queda de la presión media de la arteria pulmonar, la esperada era 2.3 por la curva de referencia. Lo que se observó en ese caso de constricción, 12.3, o sea, 5 veces más. Y la variación del aumento del tiempo de aceleración sobre el tiempo de eyección, la esperada era 0.015, y lo que se observó en los casos de constricción ductal que revertió, 0.14, esto es 9 veces más. Y con esto se puede concluir en este trabajo que el estudio muestra por la primera vez que la resolución de la constricción ductal es seguida por la queda de presión media estimada de la arteria pulmonar y por mejora de la maturidad pulmonar en grado significativamente más grande que el observado en fetos normales en el mismo periodo de variación de la edad gestacional. Después de eso, de esos trabajos todos, comenzaron ya a surgir inúmeros
relatos de casos, trabajos con 2 casos, o con 3 casos, con té de camomila, con chocolate, con antocianinas, con jugos ricos de antocianinas y otras cosas, mostrando que eso se estaba multiplicando internacionalmente. Bueno, después de esto tenemos algunos proyectos también en marcha, lo votamos esto en conjunto en el Birth Defects. Queremos buscar entonces la hipertensión pulmonar neonatal y la ingesta materna de alimentos ricos en polifenoles, es un caso control que estamos planeando. El rol del estrés oxidativo, inflamación y niveles de prostaglandina y isoprostano, como lo hicimos en las ovejas, ver relacionar con el consumo materno de polifenoles, regresión de la concesión ductal, con un ensayo clínico casi experimento, una metaanálisis con el desfecho polifenoles, inhibición de la cascada inflamatoria y reducción de las placas prostaglandinas. Esto por mostrar realmente que esto está ocurriendo. Un ensayo clínico randomizado a la administración de omega 3, que también hay exactamente la misma parte de la cadena inflamatoria en el tercer trimestre y concesión ductal. La translación clínica, acá podemos ver que varios trabajos, es un ejemplo, la Johns Hopkins, el All Children's Hospital, da para todos sus embarazados una hoja en que tiene las orientaciones de restricción de los polifenoles durante el tercer trimestre del embarazo. Y lo más importante es la International Federation of Gynecology and Obstetrics, la FIGO, que tiene su periódico oficial, el International Journal of Gynecology and Obstetrics, publicó en las recomendaciones para nutrición materna antes, durante y después de la nutrición, del embarazo, que en las sustancias a ser evitadas durante el embarazo, en el tercer trimestre, en la gestación tardía, la restricción de alimentos ricos en polifenoles que fueron asociados con alteraciones del ducto arterioso, citando los trabajos. Entonces, los niveles de evidencia y clase de remuneración subieron entonces esta pirámide desde los estudios básicos animales, después casos, relatos de series, casos controles, fueron subiendo y tenemos actualmente un nivel de evidencia A con clase de recomendación. No hubo equipos para hacer un estudio randomizado porque ya tenían suficiente evidencia de que hacía mal y que no se podría dar polifenoles como uno de los, como se dice, en las mujeres no embarazadas, ¿no? Solo con antiinflamatorios, solo con anticoncepcionales. En las directrices brasileñas de cardiología fetal que fueron publicadas en 2019, entonces actualmente recomiendan para tratamiento de la constricción ductal la suspensión de los antiinflamatorios no esteroides, claro, y la suspensión de los alimentos con más de 30 gramos de polifenoles por 100 gramos de alimentos, eso con clase 1A. Y ahora lo que pasa es que también en la prevención de la constricción ductal, sustancias que deben ser restringidas, antiinflamatorios no esteroides con clase de recomendación 1A y antiinflamatorios alimentos con más de 30 gramos de polifenoles, es dependiendo, claro, de la concentración de estos alimentos, como se puede ver en esta pirámide alimentar que damos para las embarazadas. Una orientación para consumo de alimentos ricos en polifenoles en el tercer trimestre, evitando el consumo de las que tienen concentraciones más altas, ya sabemos las que son, con consumo moderado de las que tienen concentración media, y libre consumo para las que tienen concentración muy baja de polifenoles. Esto también lo publicamos en las directrices. Entonces, take home messages, el mensaje para llevar a casa está acá. Antiinflamatorios y polifenoles deben restringirse en el tercer trimestre gestacional como prevención de la constricción del ducto arterioso fetal. La duda no es una condición agradable, pero la certidumbre es absurda, nos ha dicho Voltaire. Muchísimas gracias por todo, por el convite, por la invitación y por la atención de estos 35 minutos.
Excelente, excelente. Muchísimas gracias, doctor Paulo. Antes de pasar a los comentarios que seguramente toda nuestra comunidad o preguntas que nuestra comunidad tiene para usted, vamos a ceder el micrófono al doctor Jesús Zurita y al doctor Alberto Sosa, quienes en esta ocasión son sus panelistas de honor. Por favor, doctor Alberto, doctor Jesús Zurita, adelante. Muy bien. Muchas gracias, doctor Paolo Zielinski, por esta interesantísima conferencia. Aquí nos queda muy claro un mensaje de lo peligroso que puede resultar la ingestión de polifenoles durante la gestación, especialmente en el último trimestre del embarazo. Y es necesario que nosotros hagamos hincapié en que están proscritos los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas a partir de las 32 semanas que se emplean para el tratamiento de la amenaza del parto prematuro. Cualquiera de ellos están contraindicados. Hemos visto casos de muertes fetales por la administración de indometacina, naproxeno, el Notolac, que lo recomiendan mucho, no sé si en México tiene la misma nomenclatura, cómo el ductus arterioso se cierra a veces hasta con una sola dosis. Parece que hay una reacción por parte del ductus arterioso que a veces con una monodosis comienza a constreñirse. Esa es la experiencia que hasta ahora nosotros tenemos. Y, por supuesto, debe desaparecer los inhibidores de la síntesis de prostaglandina como inhibidores de la actividad uterina contráctil extemporánea en la amenaza de parto prematuro. Para eso existe la progesterona, que ha demostrado pues, que es muy efectiva en estas circunstancias. Por otra parte, queda demostrada la importancia de la flujometría Doppler en la evaluación de las velocidades del ductus arterioso, complementado inclusive con las del istmo de la aorta, que a veces nos pudieran dar una relación bastante importante en el comportamiento del cierre del ductus arterioso. Yo quisiera hacer mención de un proyecto de trabajo que estamos realizando en este momento con el profesor Paolo Zielinski y otros miembros de nuestro equipo. Está el doctor Eulolio Álvarez, el doctor Jesús Zurita, el doctor Héctor Quiroga, que estamos evaluando un índice de rendimiento sístolo-diastólico integral que nos permite evaluar en un solo tiempo, en un solo momento, el rendimiento tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Y yo aspiro que en el futuro podamos incorporar esa demostración de que señalaba el profesor Zielinski de compromiso del ventrículo derecho para incorporarlo en el puntaje ese de diagnóstico del cierre del ductus arterioso. Sí, buenas noches. El equipo del doctor Zurita en México también están tratando de evaluar ese índice sístolo-diastólico integral de ambos ventrículos. En condiciones normales hay un predominio del ventrículo derecho aparentemente, pero ¿qué pasa en el caso del cierre del ducto arterioso? Jesús, no te interrumpo más. No, por favor. Siempre tus intervenciones son de gran ayuda y siempre son muy valiosas. Volviendo al punto de la charla, pues de felicitar al profesor Zielinski por esta revisión que hizo tan completa de esta condición de constricción ductal, demostrándonos cómo ha ido su línea de investigación desde el año 87 hasta la actualidad, pasando desde estudios experimentales hasta revisiones sistemáticas y metaanálisis, logrando que la constricción ductal
esté en un nivel de evidencia tipo A1. Algunas consideraciones que vale la pena en el marco de esta intervención, que sería recordar que la prevalencia de constricción ductal es mayor a la que está referida en la literatura, pero es una condición de diagnóstico bajo y simplemente esto está atribuido a que el médico en el tercer trimestre no insona o no interroga el ductus arterioso para saber su condición hemodinámica y tampoco interroga a la paciente para saber si existe algún factor de riesgo de constricción ductal, puesto que está completamente comprobado la asociación entre constricción ductal e hipertensión pulmonar feto-neonatal e inclusive riesgo de morbilidad y muerte. Entonces, puntos importantes a resaltar es que la prevalencia es mayor, que existen condiciones, criterios claros para el diagnóstico, y fue enfático el profesor Zielinski al señalar el aumento de las velocidades sistólicas y diastólicas y la disminución del índice de pulsatilidad, además de otros elementos como serían la regurgitación, el reflujo o regurgitación, el abombamiento del ventrículo derecho y otros factores y otros elementos que fueron también señalados, como el aumento de la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo. Fue importante concluir que hoy tenemos evidencias sobre polifenoles y constricción ductal, o sea, no solamente sobre AINES, sino que también dieta. Y vale aquí también la pena señalar que principalmente en Latinoamérica, donde hay más o menos libertad para el uso de ciertos medicamentos, se ve con relativa alarma pacientes que consumen elementos externos como omega 3, 6 y 9, complejos de vitaminas o medicamentos cargados con dosis altas de omega 3, 6 y 9 en prevención de preeclampsia o de bajo peso, y que estos medicamentos son mantenidos en el tercer trimestre sin ver la dinámica flujométrica del ductus arterioso. Existen parámetros para medir claramente la presencia de constricción y la reversión de la constricción ductal. Y esto puede ser hecho a través de la presión media de la arteria pulmonar y del índice TATE. Y señalaba el profesor Zielinski en sus conclusiones que la caída de la presión media de la arteria pulmonar y el aumento de la madurez fetal dada por el índice TARTE eran elementos que tenemos ahora en la clínica perinatal para predecir hipertensión pulmonar feto-neonatal. Teníamos evidencia, pero no teníamos un elemento de Doppler que nos hiciera una correlación entre hipertensión pulmonar fetal e hipertensión pulmonar neonatal. Y hoy lo tenemos, y es un parámetro Doppler de muy fácil utilización. Yo invito pues a los colegas que están presentes a estudiar de manera más exhaustiva la dinámica flujométrica del ductus arterioso, hacer un poco más de énfasis en el interrogatorio de la paciente en tercer trimestre sobre factores de riesgo, bien sea medicamentos o dietas que favorezcan la constricción ductal. Ya vimos la lista de alimentos que estaban ahí y que pueden ocasionar constricción, y que en virtud de la prevalencia estudiemos más estos elementos. Muchísimas gracias de nuevo al profesor Zielinski, al grupo de la federación y a los participantes. Y bueno, supongo que habrán bastantes preguntas para Pablo y una dinámica de discusión que sea bastante provechosa. Usted lo ha dicho, doctor Jesús Zurita. En este momento pasamos al espacio de discusión. Los micrófonos quedan abiertos. Y al final de los comentarios, que espero que no vayan más allá de 10 minutos, el maestro Alberto Sosa tomará la palabra para, junto con el doctor Pablo Zielinski, aterrizar la conclusión final. ¿Le parece, maestro Alberto? Excelente. Entonces, micrófonos abiertos. Tenemos 10 minutos. Adelante, colegas. Comentarios, preguntas hacia el doctor Pablo Zielinski. Hola Jorge, ¿qué tal? Yo quisiera hacer por aquí un comentario. Antes que nada, felicitar al doctor Pablo Zielinski por la charla tan espectacular y tan brillante, que realmente ilumina muchas cuestiones que
pues teníamos interés y querer aprender. Esta situación es realmente maravillosa. Muchísimas felicidades al doctor Alberto Sosa, Jesús Zurita y a todo el grupo, ¿verdad? Bueno, me llama la atención, sobre todo preguntarle cuando se está haciendo un ultrasonido en 2 dimensiones sin usar el Doppler y obviamente teniendo la interrogación sobre la paciente del consumo de polifenoles, si tiene sospecha de constricción ductal en la imagen de 2 dimensiones. Eso vale la pena mencionarlo porque seguramente habemos muchos colegas acá en la charla que a lo mejor de primera intención nos va a llamar la atención algo que está pasando y que podemos mandar al paciente al estudio más detallado de ecocardiografía o el estudio del ductus por hemodinamia. No sé si pudiera comentar al respecto. ¿Qué datos nos pueden hacer pensar que algo está sucediendo o que algo está pasando mal? Perfecto. Bueno, muy buena colocación porque esto es algo que realmente debe estar en la mente, en primer lugar, de quien está haciendo el rastreo, el estudio en el trimestre, el embarazo, ya pasó por toda la investigación preliminar, primer trimestre, segundo trimestre, la rutina, está en el tercer trimestre. Lo que es importante que sea mirado. Bueno, lo que más llama la atención son 2 aspectos. El aumento del ventrículo derecho, la relación del ventrículo derecho con el izquierdo, que pasa de 1.3, llama la atención. Hay una desproporción de tamaño del ventrículo derecho. Y lo mismo pasa con la arteria pulmonar en relación a la aorta. Entonces, aumento del ventrículo derecho, aumento de la arteria pulmonar en relación al ventrículo izquierdo y en relación a la aorta, lleven a hacer pensar en algunas posibilidades, claro, hay otras como coartación de aorta, pero no es tan frecuente como constricción ductal. Mira que eso puede ser un diagnóstico diferencial que va a hacer con el Doppler, pero la presencia de una desproporción ventrículo derecho y ventrículo izquierdo y de pulmonar en relación a la aorta son los más importantes. A veces se puede tener también alguna observación de un movimiento muy anormal del septo interventricular también, que hace hasta protrusión, ese rechazo del ventrículo izquierdo cuando la presión es muy alta. Claro, no tenemos todavía el Doppler, con el Doppler voy a ver si hay regurgitación tricúspide, si hay el flujo normal, y todo. Pero solo con el 2D es posible pensar en constricción ductal con la desproporción del ventrículo derecho e izquierdo y de pulmonar y aorta, afastando otras causas. La más importante es coartación. Pablo, disculpa, y la forma del ductus arterioso, la forma que adquiere el ductus arterioso en 2D, sin colocar Doppler, sin colocar color, ¿puede orientar a la constricción? Sí, puede, especialmente los 2 aspectos que se puede ver. Uno es que hay solo una desproporción también del tamaño del ductus con relación a la arteria pulmonar, porque eso también es un criterio para constricción. Por ejemplo, histológicamente, cuando se va a mirar la lámina, la arteria pulmonar y el ducto, el tamaño del ducto pequeño en relación a la arteria pulmonar que es grande es un signo de constricción ductal. Y la otra cosa es la tortuosidad, que a veces hay una tortuosidad. Lo que pasa es que la recíproca no es verdadera, porque podemos muchas veces tener tortuosidad sin constricción, con flujo normal o con pequeño aumento de la velocidad sistólica, pero no con un ducto realmente constricto. Pero puede llamar la atención que merece ser mirado con Doppler o con más atención, porque son los hallazgos más importantes. Muy bien, doctor Paolo. Oiga, yo en algún momento, quizás en alguna otra charla, lo llegué a escuchar que los fetitos que tienen sospecha de constricción ductal hacen oligohidramios progresivo. Esto, en la constricción importante, especialmente en aquellos casos con constricción importante, muy frecuentemente tiene oligohidramios. Eso puede ser también un otro signo. Pues, claro que es muy inespecífico, ¿no? Porque hay
miles otras posibilidades, pero es una de las cosas que puede acontecer, sí. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta para el doctor Zielinski? Adelante, por favor. Bien. Buenas noches, maestro. Adelante, adelante. Sí. Primero, para felicitar al doctor ¿cómo se llama? Felicitarle por las publicaciones que él hace. Él nos está mandando un mensaje claro, ¿no? A los sujetos que el conocimiento no se queda así sin indicarse. Entonces, eso nos llama la atención, que cualquier persona que está haciendo un rastreo, entonces debe tener esa idea, ¿no? De compartir los conocimientos que tiene. O sea, con esa conferencia no tengo prácticamente preguntas, sino llevo el conocimiento que él nos manda, que el conocimiento debe ser tan importante y debe estar al conocimiento del mundo científico. Muchísimas gracias, doctor. Muchas felicidades por su conferencia. Excelente comentario. Muchas gracias, Mamaru. Si alguien quiere aprovechar el momento, adelante. Estamos ya acercándonos al cierre de los 10 minutos de discusión abierta, después del cual, bueno, pues cedemos el micrófono al doctor Alberto Sosa y al doctor Zielinski para hacer la conclusión final. Yo quisiera agregar, Jorge. Sí, maestro Mario, adelante, por favor. Qué bonita plática, concisa, precisa y maciza. En 55 minutos concretó casi 14 años de trabajo. Eres un mago, Paolo. Felicidades. Por supuesto, este es un equipo muy sofisticado. Debemos de seguir trabajando así, pero, y además, prácticamente no capté ningún error en el idioma español. O sea, por supuesto que también es de considerar que las fotografías y las imágenes que pusiste, todas ellas iban en perfecto español, salvo las de publicaciones extranjeras, pero todo lo demás de 10, Paolo, muchas felicidades. 10 de calificación, o como dijera Alberto, machete 20, machete 20 puntos. Muy bien. Pablo, tengo una pregunta. Pablo, tengo una pregunta para ti. En virtud de tu experiencia en este tiempo, trabajando con constricción ductal, ¿consideras que es necesario el estudio del ductus arterioso flujométrico de rutina en tercer trimestre? Tiene apagado su micrófono, creo. Sí, activamos su micrófono. Ok. Listo. Bueno, Jesús, lo que está diciendo es que no siempre es posible hacer el Doppler de rutina. Claro, si lo puedes hacer, claro que no cuesta nada poner la muestra de volumen exactamente en la arteria pulmonar, junto del ducto, de ver si el flujo es o no es turbulento, mismo sin medir la velocidad. Si no es turbulento, bueno, está bien. Se puede usar color, ver que no hay turbulencia, está ok. Pero lo que decíamos antes es que antes de esto tenemos que mirar los ventrículos de los grandes vasos. Si no hay desproporción ventricular y no hay desproporción de los grandes vasos, mismo si hay alguna pequeña constricción, es de poca significancia. Pero si hay desproporción, hay que mirar.